Les animo, por tanto, a abrir sus Biblias y a leer en Lucas capítulo 12 los versículos 54 al 59. Lucas 12, versículos 54 al 59. Todos con su Biblia abierta en ese pasaje de las Escrituras. Y vamos a leer la bendita, inerrante, poderosa y siempre viva palabra de Dios. Nuestro fervor por la palabra de Dios nunca debe de caer. Siempre nuestro corazón debe estar fervoroso y deseoso de escudriñar y de saber la voluntad de Dios revelada en su precioso libro. ¿Listos? Lucas 12, 54 al 59. Dice la bendita palabra: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén. ¿Qué dice el pueblo de Dios cuando termina de leer la palabra de Dios? Amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así es. Tal como Dios lo dijo, así es. Bien, este será el texto en el cual meditaremos en esta mañana. La meditación lleva por título Entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos. Como ya leímos el pasaje, al leer este pasaje y meditar en él, que será lo que hacemos en esta mañana, al leer este pasaje y meditar en él, podemos ver que Cristo hace dos grandes advertencias. La primera de ellas es el peligro de no discernir el tiempo de la manifestación del reino de Dios en la tierra. El peligro de no discernir el tiempo de la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y la segunda es el peligro de perder el tiempo de gracia, de reconciliación con Dios. Esos son dos puntos, o los dos puntos que vamos a considerar en esta mañana para nuestra meditación. El peligro de no discernir el tiempo de la manifestación del reino de Dios sobre la tierra y el peligro de perder el tiempo de gracia de la reconciliación con Dios. Veamos pues la primera advertencia. ¿Cuál es? El peligro de no discernir el tiempo de la manifestación del reino de Dios sobre la tierra. Versículos 54 al 56. Vean lo que dice la palabra de Dios. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, ¿y qué pasa? Y lo hace. Hipócritas, dice Cristo, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ahí podemos ver entonces el peligro
de no discernir el tiempo de la manifestación del reino de Dios entre los hombres. Jesús acusa a sus contemporáneos judíos de hipócritas, porque Él les dice: ustedes cuando ven venir la nube del mar Mediterráneo, del poniente, donde se pone el sol del occidente, dicen: va a llover. ¿Y qué pasa? Llueve. Así como cuando uno está aquí y ve venir la nube por el lado de Restrepo y dice: va a llover, y muy seguramente cae agua sobre Villavicencio. Y luego dicen: ustedes ven venir el viento, sienten venir el viento del lado del sur, del lado del desierto, y dicen: va a ser calor, va a ser verano, y sucede. Luego Cristo les dice: hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, la señal que Dios muestra cuando Él va a traer lluvia sobre la tierra. Saben distinguir el aspecto o el sonido del viento y la caricia del viento cuando va a hacer calor y verano, y así sucede. Y no pueden distinguir este tiempo. Entonces el Señor acusa a sus contemporáneos judíos de hipócritas por no saber interpretar, o por saber interpretar muy bien los aspectos atmosféricos y no ser capaces de interpretar los signos claros y evidentes del acercamiento del reino de Dios en el tiempo histórico que ellos estaban viviendo. El tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado. Tenían ante su presencia, tenían delante de ellos al Mesías, aquel del que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Lo tenían frente a ellos y no podían entender que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Tenían frente a ellos al Emanuel, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, y no pudieron entender quién era Él. No pudieron entender el tiempo de la manifestación del reino de Dios entre ellos. Y es por eso que Cristo los tilda de hipócritas. Juan vino bautizando, y cuando Cristo fue bautizado dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y se lo dijo a una multitud de judíos que venían a ser bautizados: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y bautícese para el perdón de sus pecados. El reino de Dios estaba entre ellos. El acto de misericordia para el perdón de sus pecados estaba ante ellos, y ellos no podían entender quién era Cristo. Ellos seguían rechazándolo. Cristo, con asombrosa sabiduría, les había comunicado la buena nueva de salvación, realizando señales y prodigios que confirmaban sus palabras. Él había sanado leprosos, había sanado diversas enfermedades, resucitado muertos, calmado la tempestad, había hecho miles y miles de maravillas, había enseñado maravillosos sermones y maravillosos principios ante ellos. Sus milagros confirmaban sus palabras, les había dado ejemplo de humildad y de servicio. Es decir, el pueblo judío tenía ante ellos la manifestación clara y visible del cumplimiento profético de la manifestación del Mesías sobre esta tierra. El creador del cielo y de la tierra se había hecho hombre en el vientre de María, estaba entre ellos, y ellos no podían discernir el tiempo del acercamiento del reino de Dios. ¿Por qué?
debido a su incrédulo, religioso, orgulloso y obstinado corazón. Estaban totalmente ciegos espiritualmente y no podían ver al Hijo de Dios. No podían ver en el hijo de un humilde carpintero de Galilea la manifestación gloriosa del reino de Dios sobre la tierra. A ellos les parecía poca cosa que el hijo de un carpintero de no familia renombrada fuese el Mesías. Ellos rehusaron creer en él. Tercamente seguían esperando al Mesías como si él no estuviese en medio de ellos. Es por esto que Cristo dice a esta multitud de judíos: hipócritas. La palabra hipócrita también significa mentirosos. ¿Cómo es que ustedes saben discernir una cosa y no saben entender la otra? Ustedes en realidad sí saben quién soy yo, pero no quieren aceptarlo por su orgulloso, obstinado y terco corazón. Noten lo que dice Juan capítulo 15, por favor, sin perder Lucas. Juan capítulo 15, versículos 22 al 25. ¿Están ahí? Dice el Señor: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿Qué nos dice este texto? El texto nos está diciendo que los judíos de la época, al igual que los que hoy se llaman cristianos o religiosos, todos aquellos que han escuchado de alguna manera el evangelio de Cristo y no lo siguen, no tienen excusa por su pecado. Porque la manifestación de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo se acercó a los hombres para que el hombre pueda redimir su pecado y el día del juicio no ser condenado. Por eso es que los judíos de la época de Cristo y todos los que por las generaciones siguientes han venido, si no han creído en Cristo y si no se han arrepentido, no tienen excusa en el día del juicio por su pecado. Así también acontecerá a todo aquel que, conociendo la palabra de Dios, que habiendo escuchado el evangelio de la gracia de Dios, sigue obstinado sin querer obedecer ni rendir su vida al glorioso Salvador. Sigue empeñado en hacer su voluntad, ocupado en los negocios del mundo sin sacar tiempo para Dios. Esa persona no tiene excusa, porque la Escritura dice claramente que al que más se le da, más se le pide. Estos judíos no tendrán excusa, porque el texto es muy claro: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no les hubiera hablado a ustedes durante 6 años en esta congregación acerca de la manera de redimir su alma y no ser condenado en el día del juicio, ustedes tendrían por lo menos alguna excusa. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque el evangelio de la gracia de Cristo se ha predicado fielmente desde este púlpito para que ustedes oigan y crean y se arrepientan de sus pecados y sean salvos. El que me aborrece a mí,
a mi Padre también aborrecé. No necesito decir malas palabras ni blasfemias contra Dios para decir que aborrezco a Dios. Simplemente con el hecho de oír la palabra de Dios y seguir escuchando las atracciones del mundo y vivir por los principios del mundo sin tener en cuenta los principios de Dios, eso significa aborrecerle. Aborrecerle. ¿Por qué? Porque cuando usted está enfrentado en el mundo y usted conociendo la voluntad de Dios, sabiendo que Dios no comulga con lo que usted va a hacer o lo que le están proponiendo, usted se empeña en hacerlo, está negando a Cristo, es decir, está aborreciendo al Padre, porque le está diciendo: Padre, aunque esto es verdad, pero voy a hacerlo. O sea que yo no necesito decir blasfemias ni groserías para aborrecer a Dios. Con mis actos que van en contra de su voluntad, estoy diciendo que le estoy aborreciendo, que no quiero su guía ni su dirección para mi vida. Estoy actuando tercamente, basado en mis propios principios, en mis propios razonamientos, no teniendo en cuenta la voluntad del Señor para los actos de mi vida. Amén. Luego en el verso 24 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Los judíos vieron las maravillas de Cristo, las obras portentosas, y aún así lo condenaron y lo rechazaron. Lo llevaron a la cruz, aunque era el plan y el propósito soberano de Dios que Él muriera en la cruz. A Él lo aborrecieron sin causa, sin haber hecho nada malo. Le pusieron la zancadilla e hicieron todo lo posible humanamente para llevarlo al patíbulo infame de la cruz y condenarlo como si él fuera un vil criminal sin serlo. Pero gracias a Dios por ese sacrificio, porque al mismo tiempo Dios estaba cargando en él el pecado de todos nosotros para que usted y yo no fuésemos condenados. A Él sea la gloria por siempre. Porque el texto dice al finalizar del versículo 25: pero esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Hermanos, esto yo lo he visto en mi vida. Hay personas que me aborrecen sin causa. Hay personas que no me quieren sin causa. ¿Sabe cuál es la causa que alegan? El hecho de yo ser cristiano, el hecho de decir que sigo a Cristo, o el hecho de decir que soy pastor. Ya se va a enriquecer, ya se va a llenar de plata. Ahora sí, ¿dónde le irá a caber la plata al pastor? Hay gente que me aborrece y que no quiere saber nada de mí solo por el hecho de que saben de que soy pastor. Pero eso está escrito: sin causa aborrecen a los hijos de Dios. Porque ¿qué es lo que hago yo desde este púlpito, mis hermanos? Predicar la bendita palabra de Dios para que en el día de su muerte usted tenga esperanza, para que en el día del juicio no sea parte del Señor avergonzado y vaya al castigo eterno. Eso es lo que hago, y eso es lo que deben hacer ustedes donde quiera estén: dar testimonio del Evangelio de Cristo, porque Cristo vino a eso, a dar testimonio de su salvación. Aprendamos pues, hermanos, a discernir el tiempo que tenemos, porque el reino de Dios se ha acercado para bendición a los hombres, sino que muchos se hacen los de la oreja que gocha o gacha, y no quieren escuchar la voz de Dios. Tercamente se obstinan a reconocer el acercamiento del reino de Dios sobre esta tierra. Esta verdad del peligro de no discernir el tiempo de la manifestación del reino de Dios sobre la tierra nos lleva a nuestro segundo punto, es decir, al peligro de perder el tiempo de gracia de la reconciliación con Dios.
versos 59, 58 y 59 del capítulo 12. Versos 57 al 59 del capítulo 12. Lucas 12, 57 al 59. Dice la palabra de Dios: ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca, el último centavo. Dios, en su amor y su misericordia, ha dado a todos los hombres un tiempo de gracia para que se reconcilien con Él y no sean condenados. El Señor Jesús, para grabar esta verdad en sus contemporáneos y también para grabar esta verdad en nosotros, a los cuales ha alcanzado la gracia de Dios en estos tiempos, usa un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cuál es ese ejemplo? Él dice en el verso 57: ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Él dice que uno debe ser honesto consigo mismo y hacer lo que es justo y lo que más conviene a la vida espiritual y a la gloria y la honra de Dios. Porque Cristo les dice: ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Para poder juzgar nosotros mismos lo que es justo, tenemos que ser ¿qué? Honestos, sinceros, y hacer lo que más convenga a nuestra vida espiritual y a la gloria y la honra de Dios. Porque así como en la vida cotidiana, versículos 58 al 59 dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. No sea, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Es decir, sea honesto, actúe en consecuencia a lo justo, a lo que le conviene a su vida espiritual y a lo que conviene para la gloria y honra de Dios. Porque así como en la vida cotidiana, cuando se ve una persona envuelta en una disputa legal, en la que uno es acusado y a lo mejor culpable, lo mejor que puede hacer esa persona que es culpable y es acusada y que tiene esa disputa legal, lo mejor que puede hacer es tratar de llegar a un arreglo sin la intervención de la corte. ¿Sí o no? Eso es lo mejor, tratar de conciliar antes de llevar las cosas ante el juez. Tratar de conciliar, de arreglar las cosas. En otras palabras, reconciliarse con el acusador antes de ir al juez. Al hacer esto, puede evitar, como dice el texto, que lo arrastren ante el juez y te metan en la cárcel sin ninguna oportunidad de escapar de allí hasta que no hayas cumplido tu condena. Eso es lo más lógico que puede hacer una persona que no quiere verse envuelta en problemas de prisiones, de cárceles. Tratar de arreglar, pero para eso tiene que ¿qué? Juzgar por ella misma honestamente lo que es justo, lo que más conviene a su vida espiritual y a la gloria y honra de Dios, para que se puedan solucionar los problemas. El Señor pone este ejemplo de la vida cotidiana, de la vida legal, de un pleito entre hombres,
para referirse a la vida espiritual de los hombres también. Así también en la esfera espiritual, lo que cada persona debería hacer es reconciliarse con Dios ahora mismo, antes de que se pierda el tiempo de gracia y tengas que enfrentarse al juez del universo y él le condene al infierno de donde nunca saldrás. Esa es la metáfora, es la parábola que el Señor utiliza, un ejemplo de la vida cotidiana para que nosotros arreglemos antes de ir ante el juez del universo nuestra situación legal delante de Dios. Porque si usted espera hasta ser llevado hasta el día del juicio ante Dios y usted va confiado en su propia justicia y en sus propias defensas, usted ese día será condenado ante el juez y será destituido de su gloria y condenado para siempre en el castigo eterno. ¿Saben por qué? Porque desaprovechaste el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia para reconciliarse con Dios antes de que fueses al juez, antes de que fueses a la corte, de donde si lo condenan nunca saldrá. En términos humanos, si alguien va a la cárcel, tiene la esperanza de que un día saldrá, pero en términos divinos, si usted va ante el juez y es condenado, de allá nunca saldrá. Así es que ahí tenemos el gran peligro de perder la oportunidad del tiempo de gracia que Dios da a todos los hombres para arreglar su situación legal antes de comparecer ante el juez del universo. Podemos decir, hermanos, que lo que está diciendo Cristo aquí es que la mayor necesidad del hombre es su reconciliación con Dios. La mayor necesidad del hombre no es tener casa, la mayor necesidad del hombre no es tener plata, la mayor necesidad del hombre no es tener salud. La mayor necesidad del hombre es reconciliarse con Dios. Esa es la mayor necesidad de los seres humanos. La palabra reconciliación significa unir dos partes que se han separado y por consiguiente se ha creado una brecha entre las dos partes. En lugar de haber comunión, hay enemistad. En lugar de haber paz, hay discordia. Por tanto, se hace necesario, amados hermanos, la reconciliación para que la ofensa que causó la enemistad sea quitada y vuelva a haber esa paz y esa comunión entre las dos partes. Necesitamos la reconciliación con Dios. El hombre, con su pecado, ha ofendido gravemente a Dios porque el hombre ha pisoteado las leyes divinas. El hombre ha tenido en poco la santa ley de Dios. Le ha importado un pepino lo que Dios dice. Podemos verlo en nuestra humanidad. Importa poco lo que Dios dice acerca del matrimonio. Tanto que los hombres han dicho que el matrimonio también es entre dos hombres o dos mujeres. Les importa un pepino lo que Dios dice: no cometerás adulterio. Los hombres siguen adulterando y fornicando, diciendo mentiras, deseando la mujer de su prójimo, robando, haciendo fraude. Les importa un pepino la ley de Dios. El hombre está en enemistad con Dios porque ha pisoteado sus santas leyes. Y si está en enemistad con Dios por haber pisoteado sus santas leyes, está en peligro ¿de qué?
de condenación, porque la paga del pecado es que, y el pecado es la violación de la ley. El hombre, al pisotear las leyes divinas, se constituye en enemigo de Dios. El primer hombre pecó, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Todos somos pecadores y estamos en enemistad con Dios. Por lo tanto, necesitamos la reconciliación con Dios. Se necesita la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y esa reconciliación con Dios es en el tiempo de gracia. Es en el tiempo que Dios ha determinado que nos reconciliemos. Usted no sabe si mañana amanece vivo. Hoy es el día de la reconciliación con Dios. Hoy debe usted caer de rodillas en su corazón, reconociendo que es pecador y que solo Cristo le puede reconciliar con el Padre, porque Él pagó el pecado, pagó la ofensa que tú le hiciste a Dios. ¿Y cuál fue su ofensa? El haber pisoteado sus santas leyes. La condena que usted merecía recibir por haber violado la santa ley de Dios, Él la recibió por ti. Estamos en el tiempo de gracia para que el hombre se reconcilie con Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque si no lo hace, mi hermano o mi hermana, será llevado un día ante el juez del universo, y allí no le valdrá que fue que yo le llevé un mercado a los viejitos del ancianato. Allí no valdrá que yo subí de rodillas a Monserrate. Allí no valdrá que yo fui todos los domingos a la iglesia. No, mi hermano, allí lo único que valdrá es la fe y la confianza en su Salvador Jesucristo. No más. Sus buenas obras no le justifican delante del Padre. Solo la justicia de Cristo. Amén. Ese día en que usted se ha llevado ante el juez del universo, si usted va en la justicia de Cristo, usted será absuelto y no vendrá a condenación. ¿Saben por qué? Porque ha sido reconciliado con el Padre antes de ir a la corte. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios y de pedirle perdón por nuestras faltas y reconocer que solo en Jesús podemos ser salvos. Noten lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 18 al 21. Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios. Vamos a leer desde el 17. Leamos desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa cuando yo me arrepiento y vengo a Cristo, al reconciliador? Soy una nueva criatura. Dios me perdona mis pecados y me ve como una nueva creación. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Nos reconcilió. ¿Cómo se puede usted reconciliar con Dios? Solo con Cristo. ¿Usted necesita la reconciliación? ¿Sí o no? Entonces venga a Cristo, que nos reconcilió. ¿Y qué hizo Cristo al reconciliarnos? Nos dio el ministerio, el trabajo, el servicio
de la reconciliación. ¿Qué somos nosotros? Reconciliadores por medio de Cristo. Verso 19, que Dios estaba en Cristo, ¿haciendo qué cosa? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estoy haciendo yo esta mañana al darles esta palabra? Dándoles la palabra de la reconciliación. Así que, verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Imagínense, hermanos, Dios es como si estuviese rogando en esta mañana, y cada vez que se predique el evangelio, como si estuviese rogándoles a los hombres que se reconcilien con Dios, porque Él sabe que si el tiempo de gracia de la reconciliación no se aprovecha, usted será enfrentado al juez justo e inexorable, y ese día no será absuelto y serás condenado por siempre. Por eso es que Dios dice que es como si Él rogase. Dios está rogando en esta mañana, si usted no se ha reconciliado aún con Cristo, que se reconcilie con Él y viva para Él, y deje de vivir para el mundo. Ahora noten lo que dice Romanos 5. Miren lo que dice en Romanos 5, 18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino, ¿qué cosa? A todos los hombres la justificación de vida. Ese es el tiempo de gracia. En Jesucristo podemos ser justificados para vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No hay otra manera de ser justificados y ser declarados justos ante el Padre, sino solo por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, reflexionemos para terminar nuestra meditación en esta mañana. La generación de nuestros tiempos, así como la generación de Jesús, que conocía muy bien el tiempo de sembrar y cosechar, sin embargo, a pesar de proclamarse conocedores de la palabra de Dios, porque ellos eran los fariseos y los sacerdotes judíos, que proclamaban ser los que llevaban la batuta del conocimiento de Dios, no conocían el tiempo de sembrar y cosechar su vida espiritual para reconciliarse con Dios. A pesar de creerse religiosos y de saber que conocían, o de creerse que sabían conocer las Escrituras, esta gente de los tiempos de Jesús podía ver venir la bendición de la lluvia para sus cultivos, pero no podía ver venir la lluvia de gracia y de salvación que estaba presente en la persona de Cristo. Paradójico, ¿no? Esta gente podía presagiar los efectos devastadores del intenso calor del verano del sur, pero no podían ver los efectos eternos del calor y del juicio eterno que se cernía sobre ellos por despreciar a Cristo. Así también, mis hermanos, en nuestro tiempo, la gente conoce mucho de economía, de política, de tecnología, de estrategias de ventas. Aún dicen ser excelentes religiosos. Sin embargo, no han podido entender que solo en Jesús hay salvación y nada más que en Él.
siguen confiados en sus buenas obras, siguen confiados en sus santos, siguen confiados en sus tradiciones. Están ciegos y no pueden entender el tiempo de gracia de la visitación de Cristo para la bendición de sus almas. Lamentablemente, así como la generación de los tiempos de Jesús, que solo se hallaban ocupados por lo que afectaba a su vida terrenal y pasajera, del tiempo y de la lluvia y del calor y del frío, así la gente de nuestros tiempos solo se halla preocupada de las cosas terrenales, de las cosas vanas y pasajeras, sin poder discernir el peligro del juicio que se cierne sobre sus vidas antes de que la muerte los sorprenda o el juicio de Dios venga sobre este mundo. Noten lo que dice Eclesiastés capítulo 8, un pasaje maravilloso que pude encontrar acerca de este tema. Eclesiastés capítulo 8, verso 5. Usted y yo deberíamos estar atentos a esta voz. Eclesiastés 8:5 dice, ¿están ahí? Eclesiastés después de Proverbios dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Cuál es la persona que no experimentará mal ni juicio en su vida? Los que guardan el mandamiento de Dios. Dice el texto que por saber discernir el tiempo y el juicio de Dios. Ruego a Dios que usted sepa discernir el tiempo y el juicio de Dios, el tiempo de gracia para que se arrepienta, y también entender que un día habrá juicio sobre todo el género humano. La Biblia habla de dos clases de tiempo: el tiempo cronos y el tiempo kairos. Cronos, o el tiempo cronos, es de donde se deriva la palabra cronómetro, y es el tiempo secuencial de minutos, segundos, horas, días, meses y años, con los cuales el hombre cuenta sus días. Ese es el tiempo cronos, el tiempo secuencial de segundos, minutos, horas, días y años. Pero la Biblia también nos habla de otra clase de tiempo, el tiempo kairos. Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo divinamente diseñado, donde Dios interviene en la tierra de manera específica para bendición de los hombres. Kairos es el tiempo oportuno y favorable de Dios para los hombres. Kairos es el desarrollo de la agenda profética de Dios y a la vez el tiempo de las oportunidades de Dios para el hombre. Es diferente al tiempo cronos. Dios tiene un tiempo kairos para todos nosotros, un tiempo oportuno en el cual podemos entrar a la fuente de vida y beber de ella gratuitamente y obtener la vida eterna. Ese tiempo kairos está a disposición de todos los hombres. Dios tiene un tiempo de oportunidad para servirle a Él, un kairos de oportunidad para conocerlo a Él y edificar nuestra vida espiritual, un kairos de oportunidad para arreglar nuestros conflictos en nuestro hogar y con nuestro prójimo, un tiempo para ponernos a paz con el Rey del universo. Ese es el tiempo kairos. No dejes pasar esa oportunidad, porque así como un minuto llega y se va, así también el tiempo kairos un día se cerrará, y es un tiempo de oportunidad diferente para todos.
No sabemos el lapso de tiempo, pero todos tienen ese tiempo kairos de oportunidad. Proverbios capítulo 1, versículos 24 hasta el 33. Escuchen con atención, porque aquí habla Dios del tiempo kairos. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, cuando en el tiempo que kairos, en el tiempo oportuno, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. El tiempo kairos un día se cierra para algunos y seguirá abierto para otros. Puede llegarle la muerte mañana, en un mes. Es tiempo de la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de arreglar las cosas con nuestra familia, porque el que se arregla con Dios se arregla también con su prójimo, se reconcilia con su prójimo. Pidamos a Dios que nos dé su gracia para que el tiempo de la oportunidad de Dios sea aprovechado de manera significativa en nuestras vidas. Y ustedes no desechen ni menosprecien la sabiduría de Dios por quedarse durmiendo en la cama, por quedarse pereciendo o haciendo cualquier otra cosa. Usted no edifica su vida espiritual y siempre saca alguna excusa, y muy justificable. No pierda el tiempo kairos de la oportunidad de su formación espiritual, porque Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios les dé su gracia y me dé su gracia para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Coloquémonos en pie y démosle gracias a Dios. Señor mío y Dios mío, tu palabra dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la condenación de la ley, porque la habíamos violado y la seguimos violando. Pero en Cristo extiendes tu mano de gracia, de amor y misericordia, para que en Él nos reconciliemos contigo. Nos das un tiempo kairos de oportunidad, un tiempo kairos que se desarrolla en el tiempo cronos, el cual usted y yo debemos estar atentos a discernir ese tiempo y a aprovechar ese tiempo para servirte, para edificarnos si ya somos creyentes, o para arrepentirnos y reconciliarnos contigo si no lo somos, y también para arreglar nuestros conflictos y nuestros pecados familiares antes de que sea demasiado tarde. No sea que seamos arrastrados por el alguacil y llevados ante el juez y nos metan en la prisión eterna, de donde nunca podremos salir. Ayúdanos, Dios,
Ayúdanos a ver con claridad tu palabra y a aplicar tu palabra a nuestra vida. Te suplico que derrames buen entendimiento a esta congregación y a todos los que escuchan el programa radial, para que entiendan tu verdad, Señor, y vengan a tus pies y se reconcilien contigo en la reconciliación de Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios les dice en esta mañana: reconcíliense con Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios abre los ojos del entendimiento y permite que esta palabra sea aplicada a sus vidas, para gloria y honra de su nombre y edificación y beneficio de nuestro espíritu. En Cristo nuestro Señor. Amén.